Como les dije, voy a utilizar el marco de referencia de Lucas, el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos. Este famoso hombre de quien se dice fue médico y que tuvo la oportunidad de comprender cómo es el asunto de la extensión de la obra, y no se quedó con la revelación de Dios a su vida, sino que desde la inspiración contagió a toda una generación en su época y a otros después de él con respecto a esta labor insigne de la extensión del reino de Dios. Ahora, necesito establecer algunos parámetros que son sumamente importantes para el desarrollo del mensaje. Lo primero es que Lucas, al escribir el Evangelio, presentó su contenido redentor y de otros órdenes ligados a la persona de Cristo, dando a conocer, número uno, el origen, número dos, el rastro, y número tres, el recorrido en lo que se conoce en un escenario más reciente con el término de trazabilidad. Lo que estoy queriendo decir es que Lucas tomó a la persona de Cristo y sus hechos para registrarlos de manera ordenada, tanto cronológicamente como en el aspecto espiritual que según Dios le dio, era necesario establecer en esa época y de ahí en adelante. Cuando Lucas hace esta trazabilidad, lo que él tenía como objetivo y nos bendice hoy es que cada lector, cada persona estudiosa de la palabra, y en especial a ese destinatario al que él llama Teófilo, identifiquen, reconstruyan la realidad, ubiquen y apliquen cada uno de los aspectos de la vida de Cristo a la vida de esa persona que está leyendo, que está estudiando y que está conociendo los pormenores del Señor. Lo que Él quiere sencillamente es que la persona se sepa ubicar en el texto, y al ubicar la persona de Cristo en el texto, se ubique Él en el Señor para aplicar todo lo que fue revelado y fue transmitido por parte de Él. En Lucas 1 al 4 aparece registrado esto que estoy yo enseñando, especialmente el versículo 3, donde dice: Él me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, nótese bien, por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Lucas tiene un objetivo, es que el lector se ubique en el texto, ubique a Cristo, y al encontrar en Cristo toda la riqueza de Dios, lo tome para él y lo ponga en práctica, y termine siendo una persona ilustrada en los asuntos del reino y un testigo conforme a los asuntos del reino que él puede comprender. Ahora, si usted detalla el Evangelio de Lucas, va a encontrar que hay una serie de acontecimientos muy especiales. Por ejemplo, lo primero que hace Lucas es anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y hace toda una correlación del evento en la persona de Juan el Bautista, involucrando por supuesto a Zacarías, su padre, a Elizabeth, en su condición, nótese bien lo que voy a decir, en su condición favorable de esterilidad, no desfavorable, sino favorable de esterilidad y de mayoría de edad, y cómo la corte angelical operó, y cómo también, escúcheme bien, él
o ella como esposo y esposa necesitaban desligarse de la afrenta que los hombres le colocaban. Porque según la mirada de los hombres, la esterilidad era una desventaja, pero desde Dios no lo era. Así que esta lectura de la oportunidad en la esterilidad trajo un resultado favorable para todas las personas, incluyéndonos. El segundo asunto que él menciona es precisamente el nacimiento de Jesús, involucrando al ángel Gabriel para con José y María, y esa expresión que dejó ver su rendición ante la voluntad divina y el magno sentido redentor. El tercer episodio tiene que ver con el encuentro entre María y Elizabeth y ese intercambio de expresiones que hubo entre ellas, nótese, en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Y la famosísima frase que ha dado tanto de qué hablar: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y así también el hecho del regocijo que hay en el Espíritu, porque Dios miró la bajeza de su sierva y a razón de esto el mundo la iba a llamar bienaventurada de una manera significativa. Posteriormente demarca el nacimiento y la infancia de Juan el Bautista. Nótese bien la trazabilidad. Lucas pudo de un solo golpe anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y de una vez hablar de su infancia y de una vez hablar de los hechos. Pero a él le interesa es mostrar paso a paso el recorrido de la vida de este personaje y los hechos que están demarcados en su tiempo. No quiere hacer una mezcla de todo, sino cada asunto en su tiempo, cada asunto en su lugar, para que las personas disciernan cómo es que Dios opera y cómo es que Dios se muestra y se manifiesta a la humanidad. Así que el nacimiento y la infancia de Juan el Bautista incluyó precisamente, esto me gusta, el regocijo de los vecinos que tenía Zacarías y su esposa. Es muy llamativo que dice que los vecinos se alegraron por el advenimiento de esa criatura al interior de la familia. Así que los vecinos siempre serán importantes en todo tiempo. Donde haya una persona que asegura creer en el Señor y que asegura desarrollar la fe, no puede olvidarse de quienes le rodean. Y los hechos de Dios deben causar en los vecinos alegría, regocijo, expectación, y debe contribuir para que los vecinos se acerquen y expresen esa manifestación de regocijo. Cristiano que se olvida de los vecinos pierde y hace que los vecinos pierdan también. Los vecinos no se acercan para demandarnos. Los vecinos se acercan para alegrarse por los resultados de la fe que Dios nos permite tener a nosotros. Así que los vecinos se asombraron, los vecinos se maravillaron porque veían cómo Juan el Bautista, el niño, crecía y se fortalecía en el Espíritu. Luego entonces habla del nacimiento de Jesús y todas las experiencias en torno a la persona de Cristo en la infancia. Así que él hace algo increíble. Hace una exposición de una coyuntura política y de una coyuntura sacerdotal. Lo llamativo y lo especial es que en este entorno y en este momento se da por acentuada la manifestación de Dios redentora para la humanidad. Así que involucra personas de gobierno, involucra personas del sacerdocio,
involucra también de manera especial pastores, involucra actos muy genuinos como la presentación a Dios, la participación de Simeón, la participación de Ana la profetisa, y por supuesto se demarca una edad especial que son los 12 años, interactuando con los doctores de la ley y sus padres para dejar sentado un precedente. Hay que estar en los negocios del Padre. Hay que estar en los asuntos del Padre. Así que Lucas está haciendo el trazo histórico y está contando cada episodio, mostrando días, mostrando años, mostrando fechas, mostrando todo lo que una persona necesita saber, según él, por la inspiración del Espíritu, para quedar atrapado gustosamente bajo el gobierno del Dios Todopoderoso, bajo el gobierno del Señor. Pero también luego registra la predicación de Juan el Bautista, quien como profeta recibió palabra también en época de gobernantes y en época de sacerdotes. Y se atrevió en su ejercicio de predicador profético, oiga, a decirle a las personas esto: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego atreverse a establecer sin miedo: viene uno que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, el que viene, oiga, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por supuesto, esa predicación causó tal resquemor que uno de los gobernantes usó de su poder y de su autoridad para minimizarlo tras las rejas y ponerlo preso. Qué impresionante. Lucas no tiene miedo de contar las cosas como fueron, porque a las personas se les debe decir acerca de Jesús las cosas como son. Es necesario que la palabra sea expuesta genuinamente para que quien la oiga se consolide en él, y no en el ser humano, sino en él. Por eso Lucas después presenta el bautismo de Jesús y lo registra delante de todo el pueblo para dar testimonio de la justicia. Oiga, estas personas que rodearon ese momento y que participaron de esa instancia fueron testigos de una sublime experiencia, pues se registra en el texto que el cielo se abrió, que el Espíritu Santo descendió y que se escuchó una voz portentosa con un mensaje que decía: a él préstenle atención, porque él es mi Hijo amado y en él yo tengo complacencia. A él síganlo, a él camínenle, que él no los defraudará. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y luego, para cerrar esta partecita, le muestra la genealogía de Jesús, relacionando de manera especial los 30 años de Jesús, diciéndole: Jesús no llegó acá como un aparecido. Jesús, en el marco de los 30 años, escribe Lucas, dice que cuando comenzó el ministerio lo hizo porque tiene unos antecedentes genealógicos que son necesarios recordar para validar que Jesús está en el marco de la voluntad perfecta del Padre para con la humanidad. Si uno quisiera tomar impresiones sobre el ejercicio de la evangelización, Lucas sería un excelente referente para enseñarle a uno, porque uno, a la verdad, no tiene en cuenta muchos de estos aspectos. Y quizás uno, cuando habla de Jesús, habla de muchos asuntos que uno piensa son valiosos, pero realmente no lo son conforme a un contexto sólido.
Por ejemplo, imagínese uno predicarle a una persona que no conoce del Señor solo con el hecho de la genealogía. ¿Qué puede salir de la genealogía para ganar a una persona para Cristo? Lucas lo usó. Lucas lo hizo y le dio asidero a Teófilo y a muchas generaciones. Jesús, el Hijo de Dios, no es un aparecido. Tiene cómo demostrarse su presencia, no su existencia, sino su presencia en medio de los hombres. Porque Jesús es Dios y siempre ha estado. Sí, pero en medio de los hombres su presencia tiene validez y tiene correspondencia. Todo eso para mostrarle algo rápidamente en estos minutos que me quedan. Todo esto para decirle que Jesús, ante los ojos de Lucas, merece toda la atención, especialmente por el desierto, la tentación y el ayuno que realizó en los siguientes 40 días después de bautizarse. La cuestión, y aquí es donde me voy a centrar un poquito, es que en los detalles que se encuentran al leer este episodio, eso sí, haciendo uso de un ejercicio teológico que se llama la armonía de los evangelios, o sea, constatar en los evangelios cuál es la línea de sucesos para ampliar o para centrar la acción de Dios a través de Jesús. La armonía de los evangelios nos permite encontrar aspectos relevantes que a veces son insignificantes para muchos de nosotros. Mateo, por ejemplo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y que ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando llegó el día 40, Jesús tuvo hambre. Así lo registra Mateo. Cuando uno lee a Marcos casi ni le presta atención al suceso del desierto, del ayuno y de los 40 días. Porque lo que Mateo explaya en muchos versículos, lo que Lucas explaya en muchos versículos, Marcos solo lo hace en 2. Y es como decimos los colombianos, con el debido respeto, aunque así no es, pero para hacerme entender, eso es como peluqueando. O sea, para Marcos solo vale algo importante, y es que Marcos registra que Jesús llega al desierto porque el Espíritu lo impulsó y que estuvo allí por 40 días y simplemente que fue tentado en este periodo de días. Pero cuando uno toma a Lucas, que es el que hace ¿la traza qué? La trazabilidad. Cuando uno lee a Lucas, entonces Lucas, extraordinario, porque Lucas conecta el bautismo y declara, ojo con esto, que Jesús volvió del Jordán de ser bautizado en una condición espiritual, lleno del Espíritu Santo, y que fue llevado por el Espíritu al desierto y que estuvo allí por 40 días, sin comer algún alimento, sin beber algún líquido, y que él era tentado por el diablo y que al cierre de este periodo tuvo hambre. Y ya en esto le cambia a uno la cosmovisión, porque uno piensa que al ayuno se llega llevado, no lleno, que al ayuno se llega vacío, a buscar no sé qué cosa. Pero según el diseño del ayuno en Cristo, Cristo no entró al ayuno llevado. Cristo vino del bautismo en plenitud de condiciones. Así que debería ser lo mismo en este tiempo, que el ayuno sea de aquellos que gozan de la llenura de Dios, que están llenos de Dios y saben para qué el Espíritu le permite a uno ayunar, y no para presentar, según el diseño del ayuno en Cristo, un ayuno lastimero, menesteroso y llevado de los palotes, sino gente que
oiga, se introduce en el ayuno porque sabe que hay algo mucho más grande en Dios para enfrentar y para disfrutar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por supuesto, no tengo el tiempo, pero para explicar un poco cómo es esto de que Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, venga lleno del Espíritu para desarmar las estructuras que a veces tenemos con respecto a la llenura del Espíritu. Porque pensamos que la llenura del Espíritu es un producto que uno toma en ciertos momentos y no una condición constante de la vida piadosa en el Señor. En otras palabras, nosotros deberíamos vivir constantemente llenos del Espíritu Santo. Va a evangelizar, ¿cómo llegó? Lleno del Espíritu. Va a trabajar, ¿cómo llegó? Lleno del Espíritu. Va a decirle a la novia que se case, ¿cómo llegó? Lleno del Espíritu Santo. Va a decirle a una persona, no más, lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la idea de que primero hay que llenarse del Espíritu para enfrentar las situaciones. No, yo les quiero hacer una propuesta. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando entremos en ayunos, en vigilia, en oraciones, en intercesión, en el estudio de la palabra, en la predicación del mensaje, en la consejería, no estemos diciendo que nos falta gasolina, sino que estamos listos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos sus templos y nosotros estamos en Dios plenos, en plenitud de condiciones. Porque la verdad, muchos de nosotros tenemos la idea de la menesterosidad. Nos falta siempre algo que no debe faltar. No debe faltar lo que no hemos alcanzado en Dios, pero lo que ya tenemos tiene que ser disfrutado a plenitud. Y si el Espíritu Santo nos fue dado, pues estamos en plenitud del Señor. Qué cosa maravillosa lo que la palabra de Dios nos muestra. Porque así lo dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué interesante, ¿no? Que Dios trabaje con todos nosotros desde la llenura que ya tenemos. Nunca estaríamos colgados, siempre estaríamos, no sobrados, pero sí aptos para afrontar cualquier desafío que se nos presente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Va al médico lleno del Espíritu. El médico le da una noticia, está lleno del Espíritu. El médico le dio un diagnóstico, está lleno del Espíritu. Cuando a Pablo le dijeron, posiblemente te van a sacrificar, él dijo, para mí morir estoy lleno. El médico te dice, hasta aquí llegaste. Si uno está vacío, enferma la familia, enferma los vecinos, enferma todo el mundo. Pero si uno está lleno, uno dice, mi vida está en Dios. Y en Él soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Soportarlo lo puedo porque Él me fortalece, porque Él me llena. Y hay mucho para hablar, pero debo correr un poquito acá. Hay una discusión acerca de si la tentación en conjunto fue desarrollada de manera parcelada o si fue de manera conjunta, pero al final de los 40 días. Como también, por ejemplo, se discute si la tentación fue de otro orden, porque pareciera que al final vienen los 3 golpes fuertes que el diablo presenta, pero el texto no nos deja ver. Pareciera que hubiese otros aspectos que no fueron connotados en el texto. La verdad, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero lo que sí le digo es que cuando tuvo hambre Jesús, el diablo se puso en orden de ataque, pero de un ataque demencial,
satánico como él sabe hacerlo. Pero uno sigue el trazo de Lucas y uno observa lo que el versículo 2 y el inicio del versículo 3 del 3 tiene, ¿no? Y es que él tuvo hambre, entonces el diablo, y muestra que se dio inicio por parte de Satanás todo su trámite. Y ahí comienza todo. Al estatus del Hijo de Dios, como dice Lucas 4:3, no le presta atención Jesús, porque encierra en su respuesta la integralidad de su unidad con el Padre. Nótese bien. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús no se puso a debatir si era hijo de Dios o no. Ese no es el problema. El problema es con respecto al sustento. Y declara fuerte: yo vivo por la palabra. La palabra es acción directa del Padre en mi vida. Él no me dejará nunca. Él estará conmigo siempre. Es maravilloso. Así que el estatus del Hijo de Dios no es lo que es importante. La respuesta sí es importante en esto. Hay un registro revelacional que fue inspirado para soltarlo sobre todas las generaciones, que es la palabra profética más segura. Y él se refiere a Deuteronomio 8:3 de manera directa, porque allí claramente dice que el ser humano vivirá por toda palabra que sale de la boca de Jehová. El segundo hecho, escuche bien, es que Jesús se traslada con el diablo para ver de manera fugaz en el tiempo los reinos de la tierra, para darle poder sobre ellos y llenarlos de su gloria, pues en él estaba la autoridad para hacerlo. El diablo dice eso. También aquí surgen preguntas: ¿cómo es eso de que el diablo lo lleva y él se deja guiar? Bueno, es todo un misterio que se puede explicar de una manera espectacular, pero no es el momento ahora. Lo interesante es que la respuesta de parte de Jesús incluyó una orden de alejamiento articulado con la palabra acerca de la exclusividad de la adoración y del servicio a Dios, conectado, por supuesto, a lo establecido en la ley mosaica o en la mención de Moisés sobre temer y servir únicamente a Dios, ya que Él es uno y Él es nuestro Dios. Somos exclusivos de Dios, somos de Él, le pertenecemos a Él. Ojo, y todo eso en el ayuno. Usted no está mirando que Jesús diga: Señor, dame pan. No, porque el pan ya está dado. Él camina sobre lo que ya el Padre le entregó. Nosotros lo contrario, nosotros un ayuno por lo general se marca mucho por las peticiones, no por la consolidación del Espíritu. Ojo con lo que estoy diciendo. Y se le ha cambiado la esencia al ayuno desde el diseño de Jesús. Por eso es que muchas veces se le dice a la gente: ¿usted ya ayunó? Estoy mal en esto. ¿Usted ya ayunó? Porque se ajusta que el ayuno sea la llave para responder a cualquier necesidad. Y según Jesús no. Yo llego al ayuno para consolidar mi fe de que Dios está trabajando a mi favor, de que Dios está caminando para ayudarme en todo lo que necesito. Bendito sea el Señor por siempre. Yo tomé una decisión de que ayuno lastimero no hago. Yo consolido lo que soy en Dios. Me convenzo más de quién es Dios como fuente absoluta para mi vida. Y disfruto de la relación que tengo con Él. Y todo lo que pase, pasará si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, aún en el desierto, Él hará sendas que parecían imposibles de ver. Él es Dios en medio de mis tiempos. Y Él aviva mi espíritu para que vea su gloria y su manifestación en todo momento. Bendito sea el Señor. En el segundo traslado, que es el tercer episodio, ahora están en Jerusalén.
y se ubican en el templo para cuestionar la unidad con el Padre e instarlo a abortar el plan de salvación con promesas de cuidado que delega en la paternidad responsable de Dios. Y Jesús respondió muy a la manera de Deuteronomio 6:16. Así, directo le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Directo. A Dios no se le cuestiona. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por así decirlo, en una forma sinónima. Él es el Señor de todos. Él es Dios sobre todo. A Él no se le tienta. Entonces, cuando se cierra este capítulo de la tentación en el contexto del ayuno, y tomando lo que dice Marcos, que Él estuvo entre fieras y que los ángeles le servían, Lucas da por finiquitada la intervención del diablo y asegura que tuvo que apartarse por un tiempo de la persona de Jesús. Qué maravilloso. Una autoridad en el ayuno increíble. Un desatar de una personalidad del reino en el ayuno increíble. Seguro de quién es Dios para su vida. Convencido de que Él tiene un lugar, por supuesto, y desarrolla de una manera animosa y nos invita a nosotros a ver una realidad del reino como quizás no la estábamos viendo. Yo te quiero invitar para que disfrutes del ayuno en el diseño de Jesús. Y no tiene que ser 40 días, pero si vas a ayunar un día, que sea un día dedicado para Dios. 2 días dedicados para Dios. 3 días dedicados para Dios, disfrutando de esta realidad y tomando el insumo de que Dios es proveedor sobre todo, de que Dios, sí Señor, merece la exclusividad, somos de Él y para Él, y de que nadie debe tentar a Dios quitándolo de su lugar de gobierno, porque solo Él tiene poder para regir la vida, el presente y el futuro de nosotros. Pero mire, yo le quiero preguntar algunas cosas rápidamente. Pregunta número 1: ¿cuál es el verdadero objetivo de ayunar según el modelo de Jesús? Segunda pregunta, ya usted la sabe: ¿cómo entró Jesús al desierto y al ayuno? Número 3, ¿qué contenido espiritual sorteó en el ayuno? ¿Entretenido con lo material o entretenido y disfrutando de lo espiritual? ¿Cómo salió Jesús del ayuno? Porque si entró lleno, vamos a mirar si salió en desfase o salió consolidado. Pregunta siguiente: ¿qué tarea espiritual y ministerial realizó Él de allí en adelante? Bueno, Lucas 4:14 dice: y Jesús, ¿me puede ayudar a leer? Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Perdone que se lo digo, o sea, mire el modelo. Veníamos desgastados al ayuno y salíamos con una frase de sostenimiento que a veces no es la real. Todo va a salir bien, todo va a salir bien, y tenemos que volver a ayunar por lo mismo, y todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y vivimos en un ciclo, en un bucle que no muestra una consolidación. Si uno entra a un ayuno en esta condición, uno sale del ayuno robustecido aún más en el Señor, y sale a hacer lo que tiene que hacer, y sale a tomar lo que tiene que tomar, y va adelante en el nombre del Señor. Pero escuche, dice: y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Fama de qué? ¿De ser un buen practicante del ayuno? No, porque el mismo Jesús dice que no sepa, ¿cierto? No. No se extendió la fama porque dijeron: uy, entre fieras y ángeles que le servían.
hizo un ayuno monumental. No. Él salió del ayuno en el poder del Espíritu a una ciudad o a una región que estaba asentada en tinieblas, para que viera gran luz. Se difundió su fama sobre toda la tierra alrededor, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y no se quedó allí, fue a Nazaret, versículo 16, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga y comenzó a leer Isaías, increíble, para decir: hoy se cumple esta palabra en mí. Porque salió del ayuno, ¿cómo? En el poder del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y ahí no se quedó. En 4:31 dice que descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y que enseñaba en los días de reposo, y que se admiraban de su doctrina y de la palabra que había ahí. Pero luego dice en el 33, mucha atención: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y dice claramente aquí que Jesús, ojo, confrontó a la persona, a los religiosos del momento, y lo dejó libre de manera extraordinaria. Cuando yo miro las Escrituras, digo: Dios mío, Dios nos quiere retar a vivir algo diferente. Aleluya. Y se nos avecina un año para ir por muchas personas que necesitan del Señor. Pero qué bueno que si ayunamos, no es porque dudemos, no es porque tengamos incertidumbres. Ayunamos porque tenemos la certeza en Dios, y Dios nos levanta de manera extraordinaria. ¿Dónde están los que entran llenos y salen en el poder del Espíritu para enfrentar tinieblas, para enfrentar adversidad, lo que sea? Y no nos desgastamos, volvemos para mantener el nivel que tenemos en Dios. Bienvenidos a este nuevo tiempo. No deje de asistir a la Ley del Tiempo 3 esta semana, es virtual. Usted puede ser un gran consolidador, usted puede ser una gran persona, pero escuche, ya en estos días el equipo de ayuno y nosotros entraremos en ayuno, no para mendigar almas, sino para decirle al Señor: estamos seguros de que somos los ganadores y los consolidadores de este tiempo, en el nombre del Señor. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan gloria? ¿Cuántos le dan honra? ¿Cuántos acá van a disfrutar de la llenura que Dios les ha dado? ¿Cuántos de acá van a moverse en plenitud de condiciones, en el poder del Espíritu? Vamos a arruinar las obras del enemigo. Todo lo que el enemigo te diga es para hacerte dudar de lo que ya es seguro en Cristo Jesús. No le creas al diablo. Antes, por el contrario, dile: no, Señor, estoy convencido de Dios en mi vida. Levante sus manos. Padre, te doy gracias por permitirnos disfrutar de una mañana como la de hoy, con cena del Señor, con una invitación a dar las primicias, con una invitación a ayunar en condiciones como las de Cristo. A ti, oh Dios, te entregamos nuestra vida. Queremos disfrutar de la plenitud tuya en Cristo Jesús. Nos vamos a casa a tomar el desayuno, las 11. Nos vamos en bendición, porque lo mejor siempre está delante, porque Dios nos lo entrega así. Amén y amén.